Queridos amigos, el gobierno ha gastado más de 600.000 euros en una campaña de publicidad institucional en la que directamente diría que ridiculiza a los ciudadanos, que son millones, que tienen un problema para acceder a una vivienda y ya no digo simplemente para comprarla, sino para conseguir alquilarla a un precio razonable. Esta campaña es la siguiente. Luis, otra vez, 30 años dejándote los calzoncillos en el baño. Esta noche voy a traer a alguien a casa. Me dejáis el salón. ¿Y yogures? Como verás, se basa en el año 2055 y habla de nosotros, de mayores, con problemas para, por ejemplo, alquilar una vivienda para emanciparnos. No pudimos de jóvenes, es el año 2055 y arrastramos esos problemas, y en el que comenta principalmente que como no se proteja el artículo 47 de la Constitución, que garantiza el derecho de los ciudadanos a una vivienda digna, podríamos terminar en esa situación, que por supuesto no se reproduce en la actualidad con el gobierno de Pedro Sánchez, el, digamos, dirigente de la locomotora, el maquinista de la locomotora económica de Europa, el tripulante del Sputnik económico mundial al que el FMI alaba y del que The Economist habla de una forma absolutamente positiva en sus editoriales. ¿Cómo van a suceder esos problemas con la vivienda en España? ¿Cómo va a pasar, por ejemplo, que en España haya familias enteras en barrios viviendo en habitaciones? ¿Cómo va a pasar en España que haya camas calientes o casting de inquilinos o colas en las inmobiliarias antes de su apertura para acceder a alguno, para poder visitar alguno de los pisos que están en alquiler en las zonas de alta demanda? ¿Cómo va a pasar que en la capital madrileña, como ves en esta imagen, se haya alcanzado el récord de metro cuadrado de la venta de vivienda y se vaya superando prácticamente mes a mes? ¿Cómo va a suceder en un país en el que también sucede, como ves en esta gráfica, en Madrid, en el caso del alquiler, donde la oferta está absolutamente rota y donde la demanda no para de crecer por el incremento demográfico y por el aumento del censo en una ciudad que cada vez tiene más demanda por ser uno de los pocos de actividad económica principales del país? Problema, por cierto, que se reproduce también en Barcelona, en Málaga o en Valencia. ¿Cómo va a suceder eso si las leyes del gobierno contra los apartamentos turísticos, contra los propios propietarios de la vivienda y en protección de las familias han derivado justo en lo contrario? Pues evidentemente eso parece que no sucede en este país, y de ahí que el gobierno lance una campaña riéndose de todos nosotros, como digo en el artículo que he publicado hoy en El Independiente, que te recomiendo, en el que sitúa el gobierno en esta campaña el foco del problema en el año 2055. Ojo, cuidado, tenemos que cuidar este derecho, el artículo 47 de la Constitución, no sea que en el 2055, dentro de 30 años, tengamos un problema que, por supuesto, no se registra durante la época de Pedro Sánchez, donde, ojo, habla de una buena regulación, que es falso, es todo lo contrario a lo que está sucediendo en este país. Habla de ayudas públicas que son efectivas para solucionar el problema de la vivienda, no es cierta, y habla de una política que no funciona, en la que cada pocos meses o cada pocas semanas el presidente del gobierno habla de construir decenas y cientos y miles de viviendas que finalmente no se realizan, porque el problema de la vivienda, como es evidentemente una descompensación entre la oferta y la demanda, por mucho que los Jaime Palomeras lo nieguen, al final se va a solucionar el problema de la vivienda construyendo, y para eso la única vía razonable y rápida es la liberalización del suelo y el descenso de los impuestos, que se llevan un porcentaje muy significativo de cada operación de compraventa de vivienda. De eso no habla el gobierno, porque en realidad lo que quiere es una política socialista, y porque en realidad lo que le conviene no es señalar que ha sido durante este tiempo parte causante fundamental del problema, no digo el único, por cierto, sino porque lo que quiere es señalar a los propietarios de vivienda, culparles de que hay un gran parque de vivienda vacía en el que hay egoístas que poseen una vivienda que se niegan a ponerla en alquiler barato o a venderla para que otros las utilicen. El problema, reitero, es el censo ha incrementado desde el año 2008, la población española es mayor, en varios millones además, y no se ha construido apenas vivienda. Por lo tanto, y sobre todo en zonas que están especialmente demandadas, y por lo tanto la oferta es mucho mayor
que la buena demanda. Y por lo tanto se producen situaciones penosas para las que no hay que esperar para el año 2055. Pero bueno, es igual, no solamente esta campaña de propaganda, de publicidad institucional, se ha reído de los ciudadanos y ha supuesto toda una humillación a los españoles dolientes, de contemporáneos, las personas que nos cruzamos por la calle, incluso nosotros, cada vez más pobres y cada vez más resignados a tener un gobierno que no soluciona nuestros problemas, sino que los empeora, y cada vez resignados a aceptar unas condiciones de vida que son peores. Y estoy seguro que si estás en esa situación y ves este vídeo, lo entenderás a la perfección. Quienes no lo entienden son los gobernantes, funcionarios eternos, políticos de carrera, que al final, cuando se refieren a los asuntos que les preocupan a los ciudadanos, lo hacen de una forma tan torpe y tan cutre como lo hizo la ministra Elma Saiz, la ministra encargada de la cuestión de los autónomos, la de Seguridad Social, en un vídeo patético que publicó el Partido Socialista el otro día, en el que defendía su propuesta sobre los autónomos, sobre el incremento de las cuotas de los autónomos, sobre el sablazo a los trabajadores que componen las pymes, el pequeño comercio, la tienda de barrio, que cada vez está más ahogada, pero que durante el año 2026, 2027, 2028 y 2029 les quieren subir las cuotas de forma progresiva. Pues bien, ante las quejas evidentes, ya no solamente de las asociaciones de autónomos, sino de los propios profesionales, diciendo que están absolutamente ahogados y que con el incremento constante de los impuestos les van a obligar a cerrar, a la ruina, a declarar la bancarrota, frente a eso la ministra salió y publicó este vídeo tan patético y que básicamente es un atentado contra la propia inteligencia de quien lo vea. Bueno, como sabes, pagar impuestos es para servicios comunes, las carreteras, los hospitales, eso es. Pero es que la cotización va directamente al bolsillo de los autónomos, que es, cuando vienen mal dadas, de lo que nos acordamos. Y lo que nos protege. Total. Lo publicaron, por supuesto, en la cuenta del PSOE, como has podido apreciar, donde parece que todavía confían en que una parte de los votantes se crea estos argumentos y donde si hoy toca demonizar a los autónomos, hay una parte de la gente que lo va a hacer. Si toca un día demonizar a los madrileños, a los navarros o a quien sea, pues también se les demonizará, porque al final en realidad todo depende, los odios, las filias y las fobias dependen de los intereses o de lo que le convenga en cada momento al presidente del gobierno y a su partido. Y todavía hay gente a la que pastorean y a la que dirigen por ese camino que en realidad al final no lleva a ninguna parte, simplemente a la confrontación por sistema sin proponer medidas constructivas, entre otras cosas, pues por ejemplo, para que la base de autónomos, que supone evidentemente una parte importante de la recaudación por impuestos en este país, en vez de cuidarla, al final lo que hacen es torpedearla, meterle cada vez más y de una forma más constante la mano en el bolsillo y en realidad posteriormente cuando se queja culparla de que cotizan menos de lo que les correspondería o de lo que deberían dentro de este infierno fiscal en el que se ha transformado España. Pero ese no es el tema. Al final la clave es cómo durante esta semana se han producido dos casos en los que la propaganda gubernamental, la publicidad institucional, actividad absolutamente cuestionable de esta y de cualquier administración regentada por cualquier partido, al final estos anuncios, esta propaganda que sirve no solamente para lanzar, para cumplir con objetivos de servicio público, sino para lanzar mensajes propagandísticos que se fijen a la conciencia del que lo ve, a partir de ahí, en esta ocasión, esta propaganda que generalmente, y perdonad por el nuevo matiz, se ha utilizado para comprar voluntades de medios de comunicación y para castigar a los que no entraban en el aro, es decir, a los que se niegan a recitar como papagayos esa propaganda gubernamental, a los que se niegan a ser abajo firmantes, esa propaganda, como te decía, se ha utilizado para lanzar mensajes sarcásticos, con sorna o directamente falsos sobre asuntos que preocupan a los ciudadanos, que son el trabajo y la vivienda. Llama la atención porque la ministra Elma Sáenz, cuando se la tuvo que envainar, aunque realmente es una receta, esta rectificación es algo temporal. Estoy seguro que tarde o temprano pegarán el sablazo a los autónomos. Pues bien, rectificó, lo anunció en una entrevista el pasado lunes en el diario El País y reconoció que no había un cálculo del incremento de la recaudación que supondría el incremento para 2026 de las cuotas de los autónomos. Básicamente lo que se puede traducir en hubo improvisación en lo hicimos porque lo teníamos que hacer, pero ni siquiera hicimos una especie de cálculo o aproximación sobre lo que íbamos a recaudar de más con esa medida, porque a lo mejor quizás el Estado se podría haber apañado sin esa suma, esa parte de más que les iba a pedir a los autónomos. Es todo un dislate, es todo un completo desastre y todavía hay gente que le compra la mercancía, que le compra la merluza diaria que vende Pedro Sánchez y todavía hay gente que considera que estos actos tienen gracia, que son puro humor, que son una especie de sarcasmo para
mediante, no sé, una especie de método platónico, convencer al espectador de la importancia de proteger los derechos. Desde luego, la realidad, los hechos, lo que podemos ver delante de nuestra cara, lo que no nos cuentan, lo que nosotros vemos, nos hace ver, nos hace deducir que todo esto es una auténtica tomadura de pelo al ciudadano y especialmente al que trabaja, al que sufre y al que intenta aportar y construir su vida con su propio trabajo y no con el de los demás.